Yo soy la doctora Sol Gómez, soy R1 de geriatría y pues mis mentores o tutores para realizar este caso clínico pues fueron el doctor David, R3 de medicina interna y el doctor Héctor Marcelino, un médico externo oncólogo. Entonces, vamos a empezar con el caso. Tenemos la ficha de identificación. Es un paciente de 64 años, masculino, de ocupación es un ingeniero jubilado, pues es casado y él procedencia de Monterrey y también vive acá. Su motivo de consulta fue dolor súbito e intenso en pierna izquierda. Él, como antecedentes familiares de importancia, pues nada más refirió que tiene un hermano con cáncer de cabeza y cuello asociado a tabaquismo a los 70 años. Y como antecedentes personales no patológicos, negó toxicomanías, tabaquismo, alcoholismo y también cualquier tipo de ejercicio. Como antecedentes personales patológicos, este paciente también negó cualquier antecedente médico, ya sea diabetes, hipertensión, negó cualquier antecedente de procedimiento quirúrgico, negó alergias y negó transfusiones de sangre. Bueno, tenemos el PEA, inicia menos de una hora antes de acudir a urgencias al presentar por la noche dolor intenso y pérdida de la funcionalidad de la pierna izquierda después de descender de un vehículo. Se presenta inmediatamente a urgencias. A su llegada a urgencias se toma una radiografía donde se evidencia fractura de fémur izquierdo. Entonces, aquí tenemos la radiografía y no se alcanza a ver tan claramente, pero en el momento en el que llega a urgencias, pues al paciente notan como esta irregularidad también en, en el fémur distal, por lo cual también se decide en urgencias realizar una tomografía, sí, una tomografía de muslo izquierdo, donde se alcanza a evidenciar pues una fractura oblicua y desplazada en la diáfisis del fémur izquierdo. Pues también se alcanza a observar un poquito de pérdida de la continuidad y como un aumento en la densidad. Bueno, en el IPAS, pues está todo negado. Se le preguntó mucho si tenía síntomas como diaforesis, fiebre o pérdida de peso y el paciente los negó. No tenía parálisis tampoco o síntomas cardiovasculares ni tampoco síntomas respiratorios que hayan progresado en los últimos meses. También niega cualquier síntoma gastrointestinal. El paciente no tenía dolor abdominal, no tenía diarrea, ni hematoquesia, tampoco hematemesis ni estreñimiento. También nos negó todos los antecedentes genitourinarios, negó hematuria, incontinencia urinaria y pues en la parte musculoesquelético también negó rigidez, inflamación articular. En la parte de la exploración física, pues también lo relevante en el hábito externo, el paciente masculino de edad aparente a la cronológica, sin fases características y tenía la mucosa oral hidratada. La parte neurológica, el paciente estaba alerta, orientado a sus tres esferas y pues cooperador sin alteraciones. Cabeza y cuello, el paciente normocéfalo, sin adenopatías palpables, sin regurgitación yugular y en el tórax ruidos rítmicos, campos pulmonares con murmullo vesicular. Y en el abdomen, abdomen indoloro, sin visceromegalias, áreas y peristalsis presente. Y lo único que se pudo encontrar en la exploración física, pues fue la extremidad inferior izquierda con pérdida de la función. Los pulsos periféricos estaban preservados, la sensibilidad también, y el resto de las extremidades estaban íntegras. Ahora, bueno, hasta el momento, lo único que tenemos, pues, en el listado de problemas es la fractura confirmada, tanto, pues, más que nada por el TAC y un poquito por la radiografía, que, pues, también podemos ver una reacción perióstica que, pues, estaba relacionada también a esta presentación súbita, como que de este evento de carga a la bajada del vehículo. También, pues, el paciente, pues, llegó por el dolor súbito e intenso en la extremidad inferior y, pues, la pérdida de la funcionalidad que también fue súbita. Entonces, pues el dato pivote que decidimos usar en esta presentación fue la fractura patológica. Ahora, lo importante pues es poder definir una fractura patológica. Se define como una fractura en un hueso previamente debilitado por una lesión subyacente sin necesidad de traumatismo significativo. Entonces, existen diferentes mecanismos que pueden generar esto, tanto como la desmineralización ósea, que pues se va a poder dar por una osteoporosis, una osteomalacia,
pero pues va muy de la mano de la reducción de la matriz mineral que tenga y eso pues le puede dar fragilidad, que pues en este caso sería más común en un adulto de una edad mayor a la de este paciente que tiene 64 años. También puede ser algún tipo de infiltración tumoral, que ya puede ser por un mieloma múltiple o una metástasis, por la sustitución del tejido. También puede ser por algún tipo de necrosis o infección. En el caso de una osteomielitis crónica, pues también puede generarse algún tipo en cosas de bajo impacto, pues se puede generar una destrucción cortical. También el remodelado desequilibrado, pues en el caso de una enfermedad como hiperparatiroidismo, una enfermedad de Payet ósea, pues hay un aumento de resorción y pues tendría que entrar dentro del descarte. Y la siguiente sería pues enfermedades congénitas metabólicas, que pues igual importante valorarlas. Pues la presentación clínica de una fractura patológica sería el dolor súbito, la fractura sin mecanismo evidente, pues ya sea al caminar, en el caso de este paciente, pues simplemente se bajó de un vehículo y ahí fue cuando sucedió. Las localizaciones frecuentes pues son en columna vertebral, en fémur, húmero y pues también en otro hallazgo pues va a ser la limitación funcional inmediata, que fue lo que le pasó a este paciente. En muchas ocasiones, pues, estas fracturas patológicas pueden ser precedidos por dolor óseo vago nocturno, que en el caso del paciente no fue, o sea, no se presentó. Entonces, pues lo decidí englobar en estos diagnósticos diferenciales para poder abordarlo. El primero podría ser, no en orden de importancia, nada más es una de las ideas podría ser un mieloma múltiple, que pues son las lesiones en hueso. Habría que valorar todo, pues la creatinina, el albúm, la urea, para ver si están alterados. Si es valorar si el paciente podría tener hipercalcemia, pues también valorar pues la biometría hemática. Otro de los diferenciales, pues podría ser una osteoporosis severa, pero pues tendríamos que tener los factores de riesgo, que en el caso pues viene a ser el sexo, la edad, el estilo de vida. En este caso, pues el paciente es un paciente masculino de 64 años, robusto, no frágil. También podría ser por algo como hipertiroidismo, hiperparatiroidismo, una enfermedad renal crónica y pues cualquier déficit nutricional que pueda tener el paciente. Otra de las opciones pues podría ser una metástasis. En el caso de esta opción, pues más comunes a generar metástasis a huesos son mama y próstata. Tiene también, pues, también son lesiones característicamente líticas o blásticas y pues el, sería también importante en este caso pues valorar buscar un tumor primario con un TAC de extensión. La otra pues podría ser un tumoroso primario, que en el caso de adultos mayores pues nos cerramos un poquito en el diagnóstico porque son menos etiologías probables por la edad, pero pues en la edad sería nada más un condrosarcoma que podría ser más evidente y osteomielitis también, que puede ser una infección previa, o sea, tendría que haber tenido tendría que tener una infección previa ósea, tejidos blandos, haber presentado fiebre, tener alteraciones en marcadores inflamatorios. Entonces, pues me gustaría preguntarles qué laboratorios de estudios pedirían, qué estudios de gabinete quisieran ver, o sea, como que para valorar por dónde va, o sea, ya con los diagnósticos diferenciales que tenemos que quisieran ver. Ujú. Ok, ok. Pero sí se le pidió a la mayoría de esos. Ahorita los vemos. Bueno, tenemos los laboratorios en dos fechas. Él llega a urgencias muy en la noche, por esos laboratorios los tenemos posteriores. Em, Tiene una biometría hemática, pues con una hemoglobina de 8,4, sin otras alteraciones muy evidentes. Los leucocitos están en 9,83, o sea, como que nos descarta un poquito la idea de que hay una infección. En la parte de la química sanguínea, pues tenemos una glucosa en 98, urea en 25, un BUN en 12 y una creatinina en 0,51. Tenemos un sodio en 140, potasio en 3,48, cloro en 104 y pues un fósforo en 2,4 y magnesio en 1,66. Ya llegando al perfil hepático, pues podemos identificar proteínas totales en 5,2, una albúmina en 3, globulina en 2,2 y pues lo que como que aquí nos llama más la atención, salud.
es una DHL en 697. Aparte, como añadidos, pues también tenemos el ácido úrico en 3.3, el colesterol en 144, triglicéridos en 224, que pues estos hallazgos también nos puede hablar de tal vez una dislipidemia que tenga el paciente por ahí, pues, pero también valdría la pena valorar. Tiene una procalcitonina en 0.87 y una PCR en 93.2. Tiene un calcio en 9.7 y ya corregido con la albúmina sale en 10.1, que pues no está alterado. Bueno, ya volviendo a nuestra tablita, pues en el caso de un mieloma múltiple, el paciente sí tiene lesiones en hueso, pero no tiene alteración en función renal, no tiene hipercalcemia, pero pues sí tiene un poquito de anemia, entonces pues todavía no se descarta totalmente. En el caso de la osteoporosis severa, pues el paciente, o sea, tiene un estilo de vida saludable, no tiene como que factores de riesgo evidentes, no tiene hipertiroidismo, ni hiperparatiroidismo, ni déficit nutricionales y pues tampoco tiene historia de haber usado fármacos que podrían potenciarlo a esto. La lesión que vimos en el TAC, en el caso de una metástasis, pues sí era una lesión lítica, pero pues valdría la pena explorarlo un poco más. Y pues en la parte de la osteomielitis, lo único que tiene alterado lo único que tiene es una PCR elevada, pero pues puede ser por muchos factores, entonces valdría la pena igual valorar. Pues sí, o sea, es lo mismo que mencioné ahorita. Y pues que sigue para el diagnóstico. Ya con todo lo que pudimos integrar y los diagnósticos diferenciales, pues los que más todavía siguen probables, por así decirlo, podría ser un mieloma múltiple por las lesiones en hueso y también por la anemia o pues una metástasis o sea, por todos los factores. Tiene un DHL elevado, tiene una fosfatasa alcalina normal, una anemia, una PCR elevada. Entonces, pues lo que seguiría sería hacer un TAC de extensión para buscar un primario, si es dado el caso el que sí sea una metástasis. Em, También dependiendo de las posibilidades del paciente y del abordaje que se quiera tener, pues pedir un PET para ver si tiene otras lesiones, una biopsia de la metástasis para ver si nos ayuda a encontrar para dónde ir y pues una resonancia fémur para poder delimitar cómo se procedería en el caso de específicamente nada más la lesión ósea. Bueno, el día en julio del 2024 también me equivoqué, o sea, o sea, se hace una biopsia del tumor de fémur izquierdo y pues se identifica metástasis de carcinoma poco diferenciado con un marcaje de Ki67 en 40% de las células neoplásicas. Entonces, como que nos quedamos todavía con una pregunta, ¿no? O sea, todavía no tenemos un por qué, pero ya sabemos que es un metástasis, entonces podemos descartar el resto de las opciones que teníamos de diagnósticos diferenciales. Entonces, creo que lo primero a abordar en este paciente sería pues el abordaje de un carcinoma de origen desconocido. Es un tema muy extenso y cada vez están saliendo nuevas guías sobre esto y pues básicamente es un tumor metastásico con confirmación histológica en la que no se logra identificar un sitio primario. Normalmente cuando tenemos este diagnóstico, pues eh, es cuando ya hay metástasis. Entonces, puede tener un pronóstico muy limitado. Entonces, la epidemiología es que 2 a 5% de cánceres diagnosticados son carcinoma de origen desconocido y en muchas ocasiones pues no se llega a un diagnóstico, se queda como un carcinoma de origen no, desconocido. Entonces, la evaluación diagnóstica es como que es importante seguir los pasos de pues hacer una historia clínica completa, factores de riesgos, tal vez neoplasias previas y los dirigida a un carcinoma de origen pues nos sirven para buscar el tumor específicamente. Entonces eso es muy importante valorar porque muchas veces
pedimos muchos de estos y nos pueden ayudar a orientarnos, pero también nos pueden dar falsos positivos. Después hice esa tablita más que también cabe mencionar que pues en una histoquímica sería el factor pues más importante que nos va a ayudar a determinar el tipo histológico y pues nos va a sugerir el origen. En el caso pues de este paciente ya lo vimos que todas las tensiones estaban negativas, pero pues sería importante mencionar que específicamente hice esta tablita, está como muy resumida para poder ver si alguna de las tensiones no salen positivas, pues que nos podría ayudar a pues a dónde nos orientamos, ¿no? Todavía no sabemos de dónde está, pero pues ahorita podemos regresar a esta tablita. Y pues lo importante también es que el pronóstico en un paciente con un carcinoma, o sea, ya si se quedara como un carcinoma no, o sea, de origen desconocido, pues ya si no se identifica un primario es muy difícil poderlo tratar. La sobrevida puede ser de 6 a 10 meses o tan baja como 1,7 meses. La tasa de supervivencia es o sea, en casos donde es desfavorable, pues puede ser de 11 a 45% y hay algunos casos donde sí puede ser favorable, que pues son la minoría. Hay factores asociados a una peor sobrevida, como por ejemplo el sexo masculino, un ECOG arriba de 2, metástasis múltiples, alta relación neutrófilo-linfocito y pues un carcinoma pobremente diferenciado. O factores de mejor pronóstico que podría ser pues ya la enfermedad localizada y un ECOG de 0 a 1. Entonces ahora tenemos el tag simple, que es el que se tomó el mismo día que las biopsias de fémur, así 2024, perdón. Pues realmente en esta ventana hasta ahora no alcanzamos. No sé si alcanzan a ver que aquí hay unas irregularidades. Se alcanzan a ver como un poco de masa. Aquí también quería mostrar como una ventana de, pues que el pulmón, que el área de los campos pulmonares, pues nos trae como que nada más o sea, una pequeña variación acá, pero pues realmente no hay nada que pueda evidenciar. Em, pero en esta imagen se ve un poquito más claro. Acá, no sé si alcanzan a ver. Como es un tag de tórax, se alcanza a cortar, pero no sé si alcanzan a ver acá que, pues, o sea, se pueden identificar unas masas. Entonces, ya con este tag inicial se decide pedir un tag con contraste para poder identificar y también extenderlo abdomen. Ese es el que tenemos después. Bueno, esta fue la interpretación, que tiene una telectasia subsegmentaria que se ve muy poquito en la que vimos y pues unas masas suprarrenales bilaterales que se alcanzan a ver un poquito, tanto derecha como izquierda hay una densidad compatible con tejido blando. Y sí, eso es como que lo más importante que se pudo ver y esta ya sería el ataque de tórax. Tenemos nada más las fotografías. En esta vista pues podemos ver la masa que nos mencionaba el tag previo, que pues es, o sea, tanto masa suprarrenal derecha e izquierda y pues también aquí tenemos otra vista ya con un poquito más de contraste que podemos ver que son un poquito densidades un poquito más sólidas, no tiene irregularidades y pues sí. Em, el riñón izquierdo también podemos verlo con un aumento de tamaño, tiene doble sistema colector y pues que también una masa exofítica en polo inferior, podemos ver. Y sí, eso y las glándulas suprarrenales con las masas bilaterales que ya mencionamos. También se realizó una resonancia de pierna izquierda para poder identificar bien el tipo de lesión ósea y también la extensión para poder hacer algún procedimiento. Y pues no sé si alcanzan a ver las densidades
que según esta vista del hueso, mm, y pues es una fractura patológica con un desplazamiento posterior y pues una lesión ósea infiltrante y una tumoración de 6 por 5 por 9 con una extensión hacia médula ósea, que se puede ver un poquito por acá. Está todo esto. Y pues todo esto es compatible con una lesión lítica de origen metastásico. Es como que ya con eso nos... bueno, ese es el TAC de abdomen. Un contraste. Entonces aquí alcanzamos a ver las masas suprarrenales. Aquí están muy evidentes, muy grandes. Yo tengo una pregunta. Dime. Se fueron luego por el TAC, o sea, porque en tu algoritmo dijiste que pues es una lesión metastásica, es masculino de 60 y tantos años. O sea, no pidieron primero un antígeno prostático, buscaron datos de sangre oculta en eso para intentar buscar el primario, o se fueron directo al estudio de imagen. Fueron, pidieron un antígeno prostático, salió, pues, o sea, salió en 13, pero, o sea, no lo revisaron más. O sea, se decidió abordar como que ya más adelante, pero pues, o sea, a donde se fueron primero fue al TAC para buscar la lesión, o sea, la lesión primaria. Que haces o sea, que te vayas luego al estudio de imagen sin intentar abordar, o sea, taquear a una persona y meter a resonancia y contrastado, y son varias fechas de los tags, sin buscar, pues, algún dato de algún primario de alguna manera. El primero que le hicieron fue el TAC simple y ahí fue donde vieron la lesión. Entonces, o O sea, sea, no digo tú, sino a ti se te hace el abordaje que se dio de haber hecho. pues en, en el orden de lo del carcinoma de origen desconocido está como que exploración, o sea, historia clínica, exploración y pues ya un TAC de extensión. Entonces, O sea, pues estas profesiones abordar los lugares, los sitios primarios más comunes, y ya si los descartas, pues ya te vas al estudio de extinción. De hecho, el artículo que pusiste ahí en las referencias tiene un algoritmo y ahí te dice cómo te vas buscando cada uno de los primarios hasta que te vas al estudio de extinción. Yo creo que te refieres a hacer el estudio de que buscando, ya sospechando algo y nomás lo haces así como de que a ver qué sale, ¿no? A eso Bueno, parece. es que aquí la parte importante es que este paciente de manera inicial ya se presentó con una lesión metastásica y usualmente en el primario desconocido hay subgrupos de buen pronóstico y de mal pronóstico. Usualmente los subgrupos de buen pronóstico son aquellos pacientes que tienen una metástasis que se comporta como las características de un primario ya, de un primario de manera característica. Por ejemplo, mujeres con adenopatías bilaterales en axila con adenocarcinoma, que es característico, por ejemplo, una mujer con cáncer de mama metastásico. En los hombres, pues de un hombre de más de 40 años con lesiones osteoblásticas en la columna vertebral, suele ser una presentación más común de cáncer de próstata. Aquí, lo primero que, como había mencionado Sol, que es importante es realizar la biopsia de la lesión metastásica. En este caso, no hubo tinciones de inmunohistoquímica positivas, la citoqueratina 7, la citoqueratina 20, la vimentina, PAX 100, que son lesiones que te orientan a ciertos tejidos epiteliales, tejidos que son de tejido conectivo, si son tejidos derivados de la cresta neural. Entonces, pues en el caso de un tumor primario desconocido, pues sí la tomografía, tal vez no hacer las tomografías como se realizaron de esta manera, una tomografía de tórax simple, luego un abdomen simple,
luego una de tórax con contraste, abdomen con contraste, sino más bien de entrada hacer una tomografía tóraco-abdominal con contraste hubiera sido pues una buena estrategia porque como menciona Sol, pues la sobrevida de estos pacientes es de 6 a 7 meses sin diagnóstico. Entonces, el encontrar el primario es la parte más importante y la verdad es que el tumor de esta persona pues no se estaba comportando de ninguna manera en particular y no había una inmunohistoquímica que orientara hacia el tejido de origen. Entonces, yo creo que aquí el comportamiento de la tomografía de abdomen con contraste, bueno, hacer de entrada la tomografía contrastada de cuerpo completo, sí fue una buena estrategia. Gracias. Bueno, Pero si vamos, queda alguna duda, se puede discutir. no sé si queda alguna duda. Bueno, ya estábamos viendo el TAC de abdomen con contraste, donde pues sí se alcanzan a ver las lesiones suprarrenales, también los cambios en volumen en el riñón izquierdo, también con el quistecito que se mencionaba, que aquí se alcanza a ver un poquito, y acá también. Y pues ya podemos ir a la siguiente. Bueno, ya volviendo a la imagen de diagnósticos diferenciales que presenté en un inicio, pues ya nos ayuda un poquito más al diagnóstico de que sí, en efectivo es una metástasis, ya con la biopsia que nos habla de la metástasis y pues con la lesión lítica blástica y que también con la presencia de tumor primario en el TAC de extensión, que pues sería ya valorarlo mejor. Bueno, en este paciente se decide realizar una resección de fémur distal izquierdo, donde se identifica en el reporte de biopsia, se identifica un carcinoma de patrón rhabdoide consistente con origen renal metastásico al hueso y tejidos blandos. Tiene un grado histológico G4, tamaño tumoral de 8 por 6 por 4 centímetros y pues una necrosis del 30% del tumor. En la microscopía pues se alcanza a identificar unas células con un pleomorfismo marcado. Ahorita vamos a ver específicamente cómo se ve en un cáncer de origen renal de células claras o de origen rhabdoide para ver cómo podría haber salido. No tenemos la imagen, pero nada más tenemos como que el reporte. Pero pues también se alcanza a ver organizado en nidos grandes de aspecto alveolar con la necrosis. Entonces, hasta ahora tenemos como diagnóstico presuntivo una fractura patológica de fémur izquierdo, secundaria metástasis de carcinoma poco diferenciado, con probable primario en riñón izquierdo, un carcinoma renal probablemente avanzado. Y ya en el listado de problemas tenemos como activos clínicos, pues fractura patológica de fémur izquierdo, que tenemos dolor súbito sin trauma significativo, limitación funcional, lesión destructiva en imagen, y pues también tenemos el tumor renal izquierdo, tenemos la metástasis ósea ya confirmada y también tenemos metástasis suprarrenales bilaterales, tanto lesiones nodulares de 15 centímetros en ambas glándulas suprarrenales. Y pues como para clínicos importantes tenemos la anemia normocítica normocrómica, tenemos una DHL elevada en 697, una PCR elevada en 93, un fósforo bajo en 2,4 y pues la lesión sólida con densidad de tejido blando en la resonancia magnética. Y pues ya entrando un poquito más al estadiaje, a la estadificación, pues tenemos los estadios clínicos del carcinoma renal según TNM. En el caso de este paciente, pues si vemos primero esta, podemos identificar que pues ya tiene una invasión más allá de la fascia. No tiene ganglios regionales afectados, en ninguno de los reportes pues viene mencionado y también ya presenta pues metástasis óseas y suprarrenales. Entonces se queda con una estadificación de T4, N0 y M1. Para la clasificación de riesgo y pronóstico, según la NCCN y la IMDC, pues tenemos factores de mal pronóstico y pues vamos a darle un punto a cada uno. Tiene el tiempo que sea menor a un año desde el diagnóstico, inicio de terapia sistémica. Tenemos una hemoglobina baja, un calcio corregido mayor a 10,
neutrófilos elevados, plaquetas elevadas y un ECOG arriba de 2, que en el caso de esta paciente pues estaba, en un inicio estaba en 0, pero ya más adelante cambia. La interpretación pues de los factores que nosotros tenemos con este paciente sería un riesgo intermedio. Entonces, esto nos va a ayudar también a teniendo, o sea, ya cuando decidamos el tratamiento, pues teniendo un riesgo intermedio nos ayuda a ver cuál sería la terapia que es más recomendada en este momento. Entonces, ya como diagnóstico confirmatorio en este paciente, tenemos un carcinoma renal de células claras con características rhabdoides y un estadio 4, T4N0, M1 y un riesgo intermedio. Se le calcula un Karnofsky 70 y ya para este momento del diagnóstico, pues un ECOG en 2. Entonces, queríamos abordar un poquito el carcinoma de células claras de riñón, pues es un tumor epitelial maligno, en el túbulo contorneado proximal y pues son células con citoplasma claro por acumulación de lípidos y glucógeno. Es el cáncer renal más frecuente, del 70 al 85%, y pues va a ser mucho más común en pacientes masculinos. El pico de la edad va a ser en la sexta y la séptima década de vida, que pues concuerda también con el paciente, y los factores de riesgos van a ser tabaquismo, obesidad, hipertensión arterial, y pues va a tener una relación muy estrecha con el síndrome de von Hippel-Lindau. Ya para la parte de la fisiopatología, esto lo saqué del artículo mencionado y pues realmente tiene alteraciones, o sea, pueden haber alteraciones en el gen de VHL, que es el de von Hippel-Lindau. Entonces, en este caso, va a haber una activación de un factor inducible por hipoxia que va a ser un aumento de la BGF y el crecimiento tumoral dependiente de angiogénesis. Entonces, todo esto va a provocar que haya una proliferación para que pueda generar, o sea, una progresión tumoral y pueda generar más angiogénesis, la transición epitelial y pues generar la proliferación o sea, de las células del cáncer renal. Ahora en la clínica, pues el tumor típicamente es silencioso en etapas tempranas. Los síntomas clásicos va a ser hematuria, dolor en flanco y la masa palpable, que van a ser poco frecuentes. Realmente, o sea, como pudieron ver, la masa en riñón no era lo más notorio en el TAC, o sea, realmente eran las metástasis suprarrenales. Entonces, a menudo pues se diagnostica en etapas avanzadas por síntomas sistémicos. En este caso, pues por una metástasis de hueso, que es en el 20 al 35 de los casos, y también puede haber metástasis a pulmón, a hígado, a cerebro y suprarrenales, que también es en el caso del paciente. Tiene una alta tendencia a invadir vasos, entonces puede crecer hacia vena renal o cava inferior, entonces también hay que tener un poquito de cuidado con eso. Ya en la parte de patología, que era lo que les estaba mencionando, que también es importante, pues recalcar, a mí se me hizo importante recalcar porque pues en el caso del paciente dice que tiene características rhabdoides, entonces, o sea, sí se va a ver un poco diferente. En el de células claras, que es este que estamos presentando, que pues se está viendo acá, pues son células grandes de citoplasma claro, como se pueden ver acá, están llenos de glucógeno y se van a expandir un poco más de la cápsula renal. Entonces, como que aquí pueden, o sea, se puede evidenciar un poquito. En esta área de aquí pues ya se está llenando del citoplasma claro y pues ya se va a medir como que la cantidad de extensión que tiene para determinar pues la agresividad. En el caso del paciente pues él tenía características rhabdoides, que es una variante de alto grado histológico, o sea, va a tener un poquito peor pronóstico, o va a tener peor pronóstico que el previo, pues porque tiene una rápida progresión y una mayor resistencia al tratamiento. Por eso es tan importante como que poder diferenciarlos y también poder, pues histológicamente identificar que pues aquí se van a ver células más grandes con un nucleolo más prominente y pues se va a ver más eosinófilo, que era lo que mencionaban en la biopsia que se le toma de la resección de fémur, donde se puede ver como que estas células grandes llenas de, o sea, epitelioides y también con eosinófilo abundante, que es lo que va a pues marcar como que el mal pronóstico y la rápida progresión del mismo. Entonces, pues consecuencias, ¿no? O sea, tenemos la invasión local del riñón que va a infiltrar y va a destruir el parénquima renal, va a haber una distorsión de la arquitectura del túbulo proximal, que es donde se va a originar, y pues va a crecer silenciosamente hasta que llega a romper la cápsula renal y atravesar la fascia. Ya también hablando de las metástasis,
que es pues cuando más comúnmente lo podemos evidenciar, pues va a haber una diseminación hematógena precoz, que es lo que más mencionaron, pues también por lo que mencioné de la fisiopatología, que tiene mucho que ver con el factor vascular, el angiogénesis. Entonces también pues va a ser una metástasis a hueso, pulmón, a hígado, y pues las metástasis óseas son altamente líticas y dolorosas, y es lo que va a generar las fracturas patológicas, que es como nos dimos cuenta de este diagnóstico. También cabe mencionar que el carcinoma de células claras está altamente relacionado con los síndromes paraneoplásicos. Tenemos la hipercalcemia, que pues nos puede traer como síntomas, manifestaciones, pues, pues nos puede traer náusea, confusión, debilidad. En el caso del paciente, pues no lo presenta. Podemos también tener hipertensión con un mal control tensional, pues también por la misma secreción de la renina tumoral. Podemos tener policitemia, pero en este caso pues se vería con una hemoglobina elevada, también síntomas como una fiebre o caquexia, que sería por los citocinas mediados por citocinas inflamatorias, trombosis y anemia, pues también efectos inflamatorios. Y también cabe mencionar el síndrome de Stauffer, que pues como manifestaciones clínicas nos presentaría como fiebre, fatiga, elevación en la fosfatasa alcalina, elevación en bilirrubina total, en AST y LT, y pues hepatomegalia y prolongación en tiempos de protombina. Y en caso de carcinoma de células claras, este síndrome pues es muy común. Entonces también es importante buscar esto. ¿Qué dice la NCCN sobre el manejo en estadio 4 con riesgo intermedio? Pues la primera línea sugerida va a ser una inmunoterapia combinada, ya sea con nivolumab o ipilimumab, que lo vamos a ver igual un poquito más, también los efectos adversos que más adelante se presentaron en este paciente, y también pues los inhibidores de tirosina sinasa con inmunoterapia, que también ahorita lo vamos a ver. Se tiene que individualizar específicamente para cada paciente según sus factores de riesgo, pues si se puede considerar hacer una nefrectomía citorreductora, pues para ayudar también con los síntomas, y si es que va a funcionar con con la inmunoterapia. Entonces, un poquito abordando la parte de la nefrectomía, pues va a ser la resección quirúrgica del riñón primario, que en pacientes con carcinoma renal metastásico, pues tiene el objetivo de reducir la carga tumoral y controlar los síntomas locales que podría tener el paciente. Claro que pues sí hay muchos riesgos, como que va a afectar un poquito la función renal, pero pues en general el beneficio más grande es que va a reducir el efecto inmunosupresor del tumor primario, y pues va a mejorar mucho la respuesta de inmunoterapia. Entonces realmente por eso se recomienda más. Va a ayudar a prevenir los síntomas pues ya mencionados, que nos puede dar como que el dolor lumbar, la hematuria y las complicaciones a invasión local. También va a permitir que o sea, del mismo espécimen que tengamos podamos tener una caracterización molecular histológica completa del cáncer. Entonces, elegibilidad, pues tenemos varios criterios. El primero sería el buen estado funcional del paciente, que tendría que ser un ECOG entre 0 y 1, una enfermedad metastásica controlable o limitada, que pues tendría, o sea, que son los sitios metastásicos resecables o estables con terapia dirigida, un volumen tumoral renal significativo, o sea, que esté grande, que valga la pena como que el hecho de, pues, hacer, o sea, quitar un riñón, y pues una buena respuesta a inmunoterapia previa, que tal vez antes haya iniciado y que pues haya tenido una respuesta parcial. En el caso de este paciente, pues sí tiene un buen estado funcional, tiene un bajo volumen metastásico o la enfermedad controlada, pues tiene una metástasis ósea, pero sin diseminación masiva visceral, tiene de los síntomas derivados del tumor, pues em, también tiene necesidad de tejido para diagnóstico, pues se requiere el tejido completo para poder caracterizarlo de la manera molecular, y también poder identificar el pronóstico. Y pues también tenemos una intención paliativa para podernos ayudar con la mejor supervivencia del paciente. Em, en conclusión, pues se justifica la nefrectomía como parte del manejo multidisciplinario y pues con un enfoque citorreductor para el paciente. Y ya en la inmunoterapia, pues tenemos la guía del 2020. Dime, o sea,
Ya no te escuché lo último, perdón. Y hay que trabajar con Se me hace que no. o porque O sea, es que... si se usa el campo, ujú. En la en la inmunoterapia, pues tenemos varias opciones, como el nivolumab, que pues va a ser el anticuerpo anti-PL1, que pues se va a activar los linfocitos T al bloquear las señales inhibitorias, también como el pembrolizumab. Tenemos el ipilimumab, que pues va a ser el anticuerpo anti-CTLA4, que va a haber una amplificación de activación va a amplificar la activación de células T en etapa temprana. Y pues también tenemos los inhibidores de tirosincina, que son el cabozantinib y el lenvatinib. Entonces, estos van a actuar, pues van a inhibir específicamente la angiogénesis, que pues es toda la fisiopatología de la que estábamos hablando. Entonces, las guías más recientes pues van a recomendar, dependiendo del estado del paciente, pues ya sea el uso de nivolumab con ipilimumab en pacientes con buen estado funcional y sin metástasis cerebrales activas, en pacientes que donde va a ser el régimen preferido va a ser la combinación de nivolumab con cabozantinib. Y pues también tenemos otra opción alternativa en dado caso que la carga tumoral sea muy alta o tenga una progresión muy rápida, que sería con lenvatinib y pembrolizumab. En el caso de este paciente se utilizó la opción de nivolumab e ipilimumab. Em, pues el diagnóstico se hizo el año pasado, más o menos por las fechas de agosto-septiembre, y esta guía del 2025, donde ya recomiendan estos manejos, pues salió, si no me equivoco, en enero o en febrero de este año. Entonces, pues los criterios y la justificación para iniciar este tipo de terapia, pues sería pues un estadio 4 que pues en el caso del paciente está confirmado por imagen y la biopsia, tiene un riesgo intermedio, que es lo que ya habíamos mencionado, con la anemia el intervalo menor de un año para el requerimiento de la terapia sistémica para que tenga una buena respuesta y pues un buen estado funcional post-nefrectomía, que pues va a ser en el caso del paciente, pues era candidato a una terapia activa y pues un tumor agresivo, que en el caso de él, pues tiene las características rhabdoides, que ya vimos que tiene un factor de muy mal pronóstico que va a requerir un esquema de alta potencia inmunológica. Entonces, importante valorar, no nada más va a ser pues hacer la nefrectomía y la inmunoterapia. En este paciente fue muy importante pues hacer todo el abordaje, empezar rehabilitación, una fisioterapia personalizada, nutrición, ejercicio de bajo impacto, supervisado pues para también poderlo ayudar y el apoyo psicológico. La inmunoterapia puede producir varios efectos secundarios que ahorita igual vamos a mencionar específicamente de los medicamentos que él tomó y también cuáles son los laboratorios actuales de él y pues para prevenir fragilidad, postración y pues asegurarnos que haya adherencia al tratamiento. Como efectos adversos importantes a mencionar, en especial en este paciente, pues se utilizaron los medicamentos que les mencioné, los inhibidores de puntos de control como el nivolumab y el ipilimumab, que van a generar efectos adversos inmediatos. En muchos casos pueden generar una tiroiditis autoinmune, que pues va a generar un hipotiroidismo, eh, una hipofisitis, diabetes tipo 1 o insuficiencia suprarrenal. Y si podemos ver aquí en los laboratorios del paciente del 2025, perdón, del 24 de mayo del 2025, podemos ver una T4 en 6,56, una T4 libre en 0,86, un TSH en 63,1. Entonces, posterior al inicio de la terapia, el paciente ya que no tenía el diagnóstico previo, ya tiene un diagnóstico de hipotiroidismo, con el cual pues ya tienen que empezar una terapia con levotiroxina. Entonces, como que esto nos evidenció como que sí se generó un efecto adverso secundario a los inhibidores de puntos de control. Otra cosa que es muy importante pues tener en cuenta en el paciente, pues se le realizó una nefrectomía, tiene un riñón menos el paciente. Entonces, pues evidentemente si tuvimos una caída en la tasa de filtrado glomerular. La creatinina inicial fue de 0,51
el año pasado y la más reciente, que es la de marzo del 2025, tenemos una creatinina en 1,6. Em, entonces, ya calculando la tasa de filtrado glomerular, en la inicial con el 0,51 tenemos una tasa de 116 y en la más reciente tenemos una de 80, que o sea, nos acomoda en un grado 2. Si se suman o sea, el porcentaje, pues cayó la tasa de filtrado glomerular al 59% y dice que se tiene que empezar pues a revisar cuando baja más de 30. Entonces, pues es importante también estar checando en el paciente cómo va funcionando o sea, cómo va progresando la función renal. Ahora, nada más como últimos comentarios. En este paciente, pues se hizo el tratamiento de metástasis ósea, que pues son altamente líticas, van a ser dolorosas, van a tener riesgo de más fracturas patológicas. Entonces, pues se tiene que hacer un manejo integral. Esta es la radiografía del paciente, pues ya posterior a la resonancia, ya con un tratamiento donde pues se hizo una osteosíntesis para, pues como tenía una fractura y era de alto riesgo y era en un lugar donde pues tuvo una pérdida evidente de funcionalidad, pues se decidió hacer la osteosíntesis. Em, También sería importante evaluar, iniciar denosumab, porque por lo mismo, o sea, es importante como ver los factores con los que se queda el paciente, o sea, va a ser necesaria una terapia antirresolutiva, pues si en el caso de este paciente, pues sí tiene el diagnóstico del cáncer renal de células claras y pues él ya con una creatinina de 1,26 pues va a responder mucho mejor al denosumab, que pues va a ser un poquito más espaciado. Me equivoqué en las dosis, es más tiempo, la que es cada 4 semanas es el solendronato, pero sí. Y pues la tag de control, no tenemos la imagen, no estaba en el sistema que teníamos, pero se pudieron ver. Lo importante aquí a mencionar es como que cómo progresó al final. Vemos una tomografía computarizada simple y con contraste, donde se pueden evidenciar los cambios en el tamaño de los tumores ya respondiendo a la terapia. Lo tengo aquí un poquito más, bueno, no. Entonces, o sea, se puede ver una ausencia quirúrgica del riñón con inicialmente un tumor de polo superior de 10 centímetros y las lesiones nodulares en las glándulas suprarrenales que inicialmente tenían ambos 15 centímetros cada uno y ahora estaban alrededor de 5 centímetros, sin adenopatía retroperitoneales y demás. Entonces, también quisimos revisar las guías del RECIST para ver como que la respuesta que tenía al tratamiento, porque pues no nada más fue darle la inmunoterapia, sino ver tanto los efectos adversos como poder ayudar como que la parte integral, pero pues también ver cuánta respuesta había tenido el paciente. Entonces, pues respuesta completa sería una desaparición total de todas las lesiones, que no es el caso de este paciente. Una respuesta parcial pues sería una disminución de más del 30% en la suma del diámetro de las lesiones objetivo y una enfermedad estable pues no cumple los criterios de respuesta parcial ni progresión. En la progresión, pues podríamos ver un aumento de más del 20%, que pues no es el caso de este paciente. Y hice una tablita para evidenciar como que no haya tanto texto. En la suprarrenal derecha, pues hubo un cambio de 15 a 4,8, que pues fue un 68%, y suprarrenal izquierda fue de 15 a 5, que fue 66 más o menos. Si calculamos los dos, pues fue una reducción de 67,3% y pues eso nos da una respuesta parcial, que pues nos está dando una buena respuesta al tratamiento y, o sea, sí está funcionando muy bien. Y pues nada, o sea, más que nada queríamos abordar un poquito de todo, cómo fue la progresión de todo el caso y pues ir viendo un poquito de las respuestas al tratamiento, la importancia de poder hacer un manejo integral en este caso. A mí se me hizo un caso muy interesante porque llega como un dolor súbito y pues acaba siendo una fractura patológica y hay muchas maneras de abordarlo, pero es un paciente funcional, tiene ya, o sea, ya tiene una respuesta parcial, pero pues ya todo este tratamiento es más conservador. Entonces, pues esa es la presentación. Muchas gracias. No sé si tengan preguntas.